Bueno, a todos, buenas tardes. Mi nombre es César Farro. Eh, Soy miembro fundador del grupo Cibersi, de la Comunidad Iberoamericana de Ciberseguridad, donde nuestro principal objetivo es poder compartir lo que es conocimiento en el área de ciberseguridad, que es tan importante para las empresas, para los gobiernos, para las personas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los temas relacionados a sobre el tema de crawling, ¿de acuerdo? Y para esto hemos invitado al ingeniero Jorge Varela, ¿no? ¿De acuerdo? En esta ocasión nos acompaña desde la ciudad de Puebla, México, Jorge Varela, quien es desarrollador y empresario mexicano, es socio fundador y CEO de Trasgo, es una empresa de seguridad de cloud con más de 10 años de experiencia en la parte de programación. Ha implementado la mayor parte de las bases estructurales de Trasgo para su funcionamiento y también ha liderado el proyecto de ciberseguridad del Centro de Respuesta a Incidentes de Trasgo, desde su formación hasta obtener el nombramiento ante Carnegie Mellon, ante la Universidad Carnegie Mellon, ¿no?, de los Estados Unidos. Actualmente dirige Trasgo en las relaciones comerciales, estableciendo y formando un internet, un punto de intercambio, un IXP, y también se encuentra en constante búsqueda y desarrollo de peering, ¿no? Políticas de ruteo, implementación de manners, como soluciones avanzadas IPv4 y IPv6, así como la creación de nuevas tecnologías y soluciones de ciberseguridad. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Jorge Varela y su conferencia Riesgos Silenciosos Crawling. Adelante, Jorge. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación y también gracias al grupo de Cibersi. Y bueno, voy a compartir pantalla, esperamos que se pueda visualizar y todos lo puedan tener en pantalla. Sí se puede ver todo, ¿no? Así está bien. Perfecto. Muy bien. Me toca tocar el tema de riesgos silenciosos acerca de crawling. Y para esto hay que entender que crawling en un principio es algo que sí ayuda bastante a las organizaciones en temas de indexeo de direccionamiento. Los que ya saben más o menos qué es eso, ya es básicamente la indexación de gestores de búsqueda, indexaciones de geolocalización, indexaciones y monitoreo de a lo mejor de redes de interconexión o tráfico de datos, los famosos también sniffers que están monitoreando sistemas. Y para un grande rasgo, crawling hace todas esas funciones. Pero bueno, vamos a tocar este tema, porque pues, hay ciertas bases dentro del crawling que pues técnicamente no se están viendo y poco a poco se está trabajando en ello, pero al final de cuentas los usuarios, el usuario final, la infraestructura que está relacionada en las redes, pues obviamente no se percatan de esta amenaza que está constantemente en Internet. Para esto hay que entender que muchas organizaciones están pasando por un falso sentido de seguridad dentro del crawling. Digamos que uno dice que pues puede reconocer las redes, uno puede decir que puede aceptar las redes, uno puede decir que puede monitorear la infraestructura de una organización, pero realmente estos sensores, estas métricas, estas plataformas, estos IDS o IPS integrados en la infraestructura, no logran a su detalle, a su totalidad, entender cómo trabaja el crawler o cómo trabaja el crawling. Y para ello, vamos a empezar con algo muy básico. El crawling es una técnica automatizada para recopilar información de un sitio, plataforma, región, geolocalización, de manera sistemática, es decir, de manera automatizada. Este bot, esta configuración, este circuito, esta integración que se realiza, su función específica es monitorear, absorber información, detectar información, capturar, leer para un tema indefinido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las infraestructuras que requieren la lectura continua de una base de datos
de un monitoreo, como lo hemos tocado, lo he comentado varias veces, es necesito leer la información, necesito entrar a tu sistema, necesito entrar a tu infraestructura, porque esta información me sirve para algo, ya sea para algo positivo que pueda, por ejemplo, ayudar a los buscadores, algo de monitoreo, de control, para que pueda obviamente observar qué plataformas o qué direccionamientos de redes están conectados, o simplemente esta información me sirve porque yo la voy a utilizar para otros fines, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente trabaja Crowding. Entonces, para ello, es lo que vamos a tocar el día de hoy, es básicamente la arquitectura de cómo está conformada el circuito del crowd, cómo está funcionando en estas redes y técnicamente para qué propósitos se están utilizando, ¿no? Y para ello hay que entender un principio básico. ¿Cómo trabaja un crawler? ¿Cuáles son las características del crawling que se tiene dentro de un sistema? Y para esto hay que entender en principio, todo operador de red, ya sea de infraestructura o ya sea de usuario final o ya sea de distribución, siempre va a estar expuesto a estas redes, ya que pues son IPs públicas en un principio, y también el tema privado, IPs privadas también en localhost, puede verse involucrado en un tema de crawling dependiendo de la intensidad. Y para ello hay que entender que el crawler, el sensor de medición, el bot de obtención de información o cualquier definición que ustedes crean ver al crawler, pues obviamente siempre va a trabajar en un ambiente operativo. Realmente es una de sus primeras prácticamente servicios que llega a utilizar. Sistema, el ambiente operativo es donde siempre va a trabajar. También tenemos otros que olfatean, vamos a decir cosas sniffing, es un rastreo, es una obtención de información en ambientes de prueba. Aunque ustedes no lo crean, también llega a suceder que ustedes, aunque tengan el sistema en ambiente operativo, también está el sistema en pruebas. Y si el crawler ya lo tienes en target, si ya te hicieron un target en el crawling, obviamente te puede hacer ese rastreo a tu ambiente en pruebas. Especialmente los que manejan ambiente en pruebas tengan esa precaución. También hay que entender que no hay limitantes. El crawler va a crecer tanto el servidor te lo permita. Es decir, si va por todo, va por todo. Si ocupa recursos, va a ocupar todos los recursos. Si ocupa todo el network, va a ocupar todo el network. Su función es, no hay limitantes, pero eso sí, son periódicos, ¿no? Es decir, trabajan bajo ciertos tiempos. Ya sea por microsegundos, una conexión cada determinado tiempo, o una conexión continua para la obtención de información y rastreo, o al mismo tiempo también puede trabajar bajo esquemas semanales, que normalmente a veces llega a suceder. Normalmente, bueno, ahorita que vamos a poco ver todo este tema, van a ver un poco más la estructura del crawler, pero esas son las principales características, ¿no? Trabaja en el ámbito operativo y los que creen que en el ámbito de pruebas no lo va a hacer, sí lo hace. También trabaja de manera no limitante y periódica. Otra de sus funciones y características principales es que realizan conexiones múltiples. Cuando tenemos un crawler maligno dentro de la infraestructura de red de un dispositivo o de tu plataforma, normalmente son plataformas las que están expuestas a estos bots o sistemas de gestión. Técnicamente lo que hacen es conexiones múltiples. Esto lo hace para confundir a la red del usuario. Entonces, si tenemos una dirección IP, normalmente están rotando, tienen bloques de segmento bastante grandes. Podemos hablar desde un diagonal 24 hasta diagonales 22, que pueden estar obviamente involucrados en el crawler. Y su función es, quiero tu información. Entonces, es por eso que también cuando los sensores, cuando los IDS que a lo mejor estén bien configurados en su firewall, pues llega a bloquearlos, hoy tienen una ramificación de otras miles de direcciones que pueden interconectar sus redes. Entonces, eso es muy importante porque si tú estás representando una infraestructura o tú estás protegiendo esta infraestructura, debes de entender y debes de tener en cuenta que las características principales del crawler es que es una conexión, muchas direcciones IPs y técnicamente como si fuera un usuario visitante. Entonces, otra característica es que busca información importante. Como yo lo comentaba en un principio, los crawlers buscan la información normalmente de sitios web, son los crawlbots de websites, las plataformas del sitio web, lo que hacen es agarrar todo el indexeo de tu sitio, descargan a lo mejor todas las imágenes, toda la posibilidad de base de datos que a lo mejor puedan tener acceso. Y normalmente es lo que se conoce el crawler, ¿no? Pero vuelvo a insistir, hay otros que trabajan bajo geolocalización,
que buscan los rastreos geosatelitales y empiezan a obtener toda la información de tu GPS o de tu Google Maps inclusive. Hay otros crawlers que vuelvo a insistir, buscan que tus direcciones siempre estén optativas, estén online, que tengan esta función de obtención de evidencia. Y otros que a lo mejor hacen algo que a lo mejor no está considerado como crawling, pero es la búsqueda de información en redes sociales, sitios de internet, todo lo que es. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es lo que es busca la información importante. Entonces el crawler, en su especificación real, es busca la necesidad del operador, del que crea el aplicativo, me interesa esta información, me voy sobre ella, ¿no? Es básicamente su función. Y hay otros que buscan información basura. Recuerden que dentro del tema de ciberinteligencia o de inteligencia estratégica, eh, es importante también la basura. Entonces, si ustedes tienen páginas muertas, sitios web muertos, foros que no fueron en algún momento crearon, ese es un buen trabajo para un crawler. El crawler va a esos sitios muertos, absorbe tu información, se la queda y la podrá explotar en algunas otras funciones. Entonces, sus características son estas. Sus principales características, como lo comentaba, es el campo de que va a trabajar en sistema operativo, el campo que va a trabajar en sistema de modo de pruebas o en el ambiente en pruebas, no va a haber limitantes, va a crecer tanto tú lo permitas, son periódicos, normalmente no es que lo dejen todo el tiempo, sino va trazando para confundir al usuario, realiza conexiones múltiples con direcciones distintas, vuelvo a insistir, busca la información importante y la información. ¿Y qué sucede aquí? Hay que entender que la estructura del crawler trae diferentes mecanismos, ¿no? Uno, tiene diferentes direcciones IPs. Como yo le había comentado, la barra 24, la barra 22, normalmente suelen ser de una organización. Por ejemplo, en el caso del bot de Google, el crawler que tiene Google para la obtención de indexación de páginas, pues tú vas a poder identificar que pues, son las direcciones IPs de Google, y pues bueno, ya sabes que eso puede estar en un whitelist. Pero hay otro tipo de crawlers, otras organizaciones, que utilizan IPs de hosting, ¿no? Servicios de hosting. Entonces puedes encontrar DigitalOcean, puedes encontrar a lo mejor AOS, por ejemplo, puedes encontrar a lo mejor el tema de Cogent o otro tipo de Contabo, empresas que tienen demasiadas direcciones IPs. Hay bastantes servicios de hosting que la verdad tienen, pueden ofrecer varias barras 22 sin problemas, y esas son las que pueden estar involucradas en el crawling. Sobre todo cuando lo dejas crecer, ¿no? Eso es muy importante, la mitigación de los crawling, pero bueno, vamos a tocar este, el tema de la interacción de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, hay otro, y el proceso normalmente del crawling es un proceso automatizado. Normalmente dentro de sus funciones tratan de trabajar en horarios que a lo mejor la mayoría de los administradores no están. Eso es un síntoma muy grave y muy claro del crawler, ¿no? Dentro de su estructura es buscar cuando los administradores de red, los administradores de firewall no estén presentes. Este síntoma dentro de esta estructura es que presenta el proceso automatizado de conectarse a ciertos momentos. ¿Por qué? Porque al final, al mismo tiempo, el crawler crea una especie como de cronometría de que sabes que a estas horas me banearon, ya no me conviene conectarme, buscamos otra parte, y ese proceso automatizado de elegir los horarios no lo hace el operador. Estos bots que ya están creados para realizar ese tipo de información, pues busca el time down que ellos tuvieron obviamente en la infraestructura, y de ahí pues obviamente eligen el tiempo más óptimo para poder hacer esta descarga de información que ellos requieren. Y también eso es algo que normalmente dentro de su estructura automatizada, como todo el mundo ya lo debe saber, es ir a la red, encontrar la vulnerabilidad adecuada. Puede ser una vulnerabilidad muy simple, desde a lo mejor un F5 y obtención de información, data. Puede ser a lo mejor una vulnerabilidad dentro de tu configuración de PHP, obtención de datos, que a lo mejor esté haciendo un conteo cíclico y te falta poner a lo mejor un reCAPTCHA. Quizás pueda ser esa. Puede ser otra que puede ser más cerca a un tema de inyección de datos, se cuelgan a la base de datos para obtener toda esa información. O puede ser definitivamente a lo mejor algún rastreo generalizado
en todas las plataformas hermanas que tenga tu infraestructura. Entonces, este proceso ya lo has automatizado, es decir, va a elegir el target, pone la dirección IP o elige el IP que a lo mejor esté en un diccionario que a lo mejor esté disponible el usuario. Y de ahí, pues obviamente interactúa con las fases, ¿no? La primera fase que obviamente es la obtención de información, el intento de explotación, la explotación de información, la obtención y distribución de la misma. Este proceso automatizado ya lo hace. Al final de cuentas, lo que va a hacer el operador es activar el crawler a ciertas horas. Es más, lo puede dejar así preconfigurado que hasta aquí en horas solo llega a checar su lista de hallazgos, ¿no? Para la información y para los datos que él quiera utilizar, para el modo que él necesita, ¿no? Entonces, eso es un tema que obviamente trabaja en el proceso automatizado. Obviamente utiliza un código de la plataforma. Normalmente, como lo comentaba hace un momento, el tema de PHP que pues obviamente se llega a colgar, es una temática de un código de plataforma. Así lo puede hacer con Python o lo puede hacer con otro tipo de lenguaje de programación. Por lo general, los crawlers que ya están creados bajo ese código buscan, ¿no? En ese tema de cómo está constituido. Y eso es una estructura muy elemental que hay que entender. También contamos con la lectura de sitemaps. Esto funciona más para los hosting, que obviamente, pero sí, los gestores de búsqueda también tienen sus crawlers, pero hay veces que el usuario malintencionado que busca más información sobre sus plataformas, pues obviamente agarra la información a través de los sitemaps. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la protección de los sitemaps, si es que ustedes están administrando eso, para que no cualquier crawler se cuelgue en su infraestructura, ¿no? También un tema muy importante es que la mayoría de los crawlers surgen de un desarrollo. Hay dos tipos de crawlers. El software automatizado, como vamos a llamar uno Screaming Bee o Psychotic Web, por ejemplo, que son, o HTTP Track, que ya son softwares que ya están elaborados para esto, pero también hay organizaciones que crean el proceso de ciclónico de indexación de datos a través de formularios o a través de el tema de indexación, ¿no? De páginas, por ejemplo, que, bueno, dentro de su mismo código pueden hacerlo. Y toco páginas porque, bueno, es un ejemplo más fácil de explicar, ¿no? Pero realmente es el tema, la obtención de información. Y bueno, para entender esto hay una metodología, la metodología de cómo funciona el crawler en sí. Creo que hace un momento se las expliqué, pero eso ya viene más a detalle. Trabaja con el rastreo de dominio, es decir, ya tiene el target. Y dentro del target va a rastrear el dominio, va a rastrear todos los dominios, subdominios, páginas, elementos que estén relacionados a ese dominio DNS. A lo mejor dentro de su configuración real, el DNS puede tener otros sitios web. Esos otros sitios web también están dentro de la posible target de esta configuración. Vamos a llamarlo configuración porque no es, porque también hay que identificar, el crawling no es hackeo al 100%, sino es una técnica de obtención de información a través de un software, plataforma o sistema. Entonces, no es un hackeo como tal, no es como que llegas y haces un MySQL injection y te conectas, sino realmente es, dejo mi plataforma para que haga los escaneos necesarios, pero mi plataforma podría decir que, en teoría, cambiamos direcciones IP para que los sensores que protegen el firewall no los detecte y se haga pasar por un usuario real. Entonces, es lo que hace el rastreo de dominio, ya tiene identificada, se van ya los dominios o subdominios identificados, lo que sigue el siguiente proceso es buscar los sitemaps, que realmente se han creado demasiados sitemaps o los root.txt que pues obviamente te ayudan a los gestores de búsqueda a entender el sitio y agregar a las páginas que son de uso real, ¿no? Que tú quieres que se publiquen en los buscadores. Pero bueno, si tú lo ves a la inversa, estás dejando una fórmula para que esta persona o estos hackers o estas organizaciones obtengan la información de tu plataforma, ¿no? También después de los sitemaps o root.txt y todos los elementos que te ayudan a caracterizar la búsqueda e indagación de la arquitectura del sitio, se busca o se trabaja en la indexación de carpetas, en la identificación de las mismas. Entonces aquí vas a decir carpetas de video, carpetas de CSS, carpetas de configuración, y es lo que también trabaja el crawler. El crawler en un contexto real hace esa función. Entonces, ya saben ustedes, microsegundos. Ustedes activan, ya está haciendo todo y ustedes ven cómo va cargando el crawler, pero realmente hace todo ese tipo de temas. Hace una inyección de ataque siempre y cuando lo requiera. No es siempre, pero
por ejemplo, se puede colgar, ¿no? De un PHP, un formulario de petición de datos que no tenga a lo mejor una especie de recacha, como lo había comentado, ¿no? Hace la rotación de direcciones, que ya lo he comentado bastante, puede trabajar con una, luego trabaja con otra, luego se va con otra, y el administrador lo que va a ver es una petición, y eso es algo muy importante. El administrador de red o el administrador del sistema va a ver, tengo una visita de México, tengo otro mexicano, y tengo otro mexicano, ¿no? Y si es que van a ser las piezas mexicanas, ¿no? Puede ser de otro tipo de direcciones de redes, pero realmente lo que hace es confundir al usuario, así no sé pasar bajo estas repeticiones de red, obviamente la identificación de que pues algo está mal, ¿no? Adaptación a tu nivel de seguridad. Eso es muy importante. Creo que lo toqué en un principio. El crawler lo que generalmente busca es tu top máximo. Entonces, por ejemplo, si tus sensores todo el tiempo son activados y a cierta hora se ponen más intensos o se ponen más a la defensiva, a esas horas ya el crawler deja de trabajar y se va para otro horario que a lo mejor haya menos capacidad de defensa. Sí llega a suceder y sí se adapta a tu network. Si tú pones el sensor de a lo mejor de descarga de información más pequeño y a lo mejor ahí tú ya tienes la alerta, este crawler que a lo mejor fue baneado va a tratar de ya elegir menos capacidad de datos. Y realmente ese es un tema que si llega a suceder. La sustracción de información, normalmente una descarga de información en un crawler, si el crawler está bien configurado, esa imagen la puedes descargar con 2 o 3 direcciones IP distintas y tú vas a ver porcentajes de la imagen. Pero si está configurado de manera estándar, pues tú puedes ver que una IP descarga una imagen, otra IP descarga otra imagen, otra IP descarga otra imagen. Llega a suceder y esos son los casos más extremos. Luego tenemos que los clavers, después de la sustracción de información, hacen un monitoreo cíclico. Es decir, ya que te volviste cliente de ellos, eh, ya que te agarraron la información y vieron que funcionó a las 24 horas y ya dejan de hacerlo, te vuelven a buscar el mismo día de la semana, de la próxima semana, ¿no? Y buscan que el monitoreo sea cíclico. Entonces, básicamente es el síntoma y la metodología de cómo está constituido el Cloudera. Entonces, ahora me van a decir, o yo voy a comentarlo, ¿no? El sistema de defensa podrá funcionar contra esto. Un firewall configurado bajo ciertas métricas no lo va a hacer. O sea, el usuario va a pensar, o el firewall va a pensar, que es un usuario legítimo. Y eso es lo que busca el crawler. Los que están bien configurados, porque los que dejan así el montón, pues obviamente va a agarrar con toda la información. Y pues ese tema ya es otra historia, ¿no? Pero realmente un crawler bien configurado busca este tipo de esquemas. Hay diversas vulnerabilidades aprovechadas dentro de los crawlers. Normalmente son las versiones. Buscan versiones a lo mejor más específicas y más en concreto, ¿no? Que sean compatibles a la obtención de información, debido a que, pues obviamente, si hay una versión de alguna plataforma que es más intensa, que es más de protección del usuario, y a lo mejor más sensible, pues obviamente va a buscar la versión que más le convenga, ¿no? También busca el sistema. Hay crawlers que están bajo ciertos sistemas operativos, esto debido a las vulnerabilidades también relacionadas, ¿no? Y busca el código estructural, como le he comentado, un código de petición de formularios, un ejemplo muy sencillo de cómo decirlo. También se aprovecha del firewall, es otra vulnerabilidad dentro de los firewall, de los limitantes, de los top limit que ustedes vayan poniendo de permisos, y qué tan permisible es su firewall y qué tan no permisible lo es. Y también busca permisos del sistema. Hay veces que el crawler pues, se hace pasar por otra gente, ¿no? Con un sistema administrativo, con una dirección a lo mejor importante, relacionada que permita que más datos vayan descargando, y también llega a buscar la vulnerabilidad dentro de base de datos. A diferencia, y ahorita vamos a tocar un tema bastante interesante con respecto a esto, que hay que ver la diferencia entre un crawler y un MySQL injection. ¿Los dos están relacionados? Sí, porque realmente el MySQL injection permite la descarga de base de datos, pero realmente el crawler lo que hace es no atacar de manera directa a la base de datos, sino busca técnicas alternativas que se haga pasar como MySQL injection para no meterse dentro del sistema, sino hacerse pasar por usuario legítimo. Eso es muy importante. El crawler lo que busca es hacerse pasar por usuario legítimo, evitando agresiones como el MySQL injection.
¿Y por qué lo vamos a decir? Simplemente ustedes vean los Google Bots que ustedes tengan en sus páginas, en sus sitios, en sus plataformas. Un Google Bot no lo vas a detectar. Tú vas a ver conexiones quizás 4 al día con los sensores, a lo mejor un poco de descargas. No es una conexión intrusiva. Y bajo esa misma metodología, bajo ese mismo esquema, el Cloudera está trabajando. No es como cuando llega un pentester o un hacker ético o un ciberdelincuente que quiere atacar tu plataforma y le da con todo a tu base de datos y busca explotarla y así puede. Que ya explotó, descarga la información y se la roba. Sí me explico. Entonces buscan esas dos técnicas. Y es por eso que pues, el título se llama Redes Silenciosos. O sea, se suelta tranquilo, tú crees que es un Google Bot que está trabajando, pero a lo mejor puede ser una dirección IP de otra organización que no va relacionada a tus políticas de permisos de aceptación de interconexión, y eso pues obviamente hace que la infraestructura pues, sea vulnerable y que no lo detectes y pienses que está un usuario legítimo que esté jugando en tu infraestructura, porque eso a veces llega a pasar. Entonces hay afectaciones, o sea, aquí en esas afectaciones dentro del crawler, algunas de estas afectaciones son buenos síntomas. Yo podría decir que es una manera que tú puedas detectar que tienes el crawler encima, pero tenemos, número uno, el robo de información. Es una afectación primordial. Pueden agarrar imágenes no deseadas, pueden agarrar pues, documentos, pueden agarrar softwares o documentos compartidos, comprimidos, por ejemplo. Puede agarrar enlaces, puede agarrar diversos tipos de plataformas que tú tengas. Entonces, el robo de información es lo que hace. Y el Cloudera lo que busca, hay beneficiarios en estos Clouders. Ahorita lo vamos a tocar quiénes son los verdaderos beneficiarios. Al final de cuentas, los dueños de infraestructura deben también considerar el crawling como un enemigo silencioso, siempre y cuando esté robando la información sin tu autorización, siempre y cuando tenga acceso a la información sin tu autorización. Porque, por ejemplo, un Google Bot lo puedes configurar tú porque tú tienes la necesidad de la página y tú sabes que te está haciendo eso. Pero si te llega otra plataforma, si te llega otra dirección IP con los mismos síntomas de un Google Bot, pues obviamente, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, no deberías estar haciendo eso. ¿Sí me explico? Pero eso hay que hacer muchos sensores, se tiene que hacer mucho con sensores, para que pues, obviamente tú puedas identificar. O sea, me encanta aquí el tema, no puede ser una solución IPS, que es básicamente de protección, sino tiene que ser de detección. Básicamente que te vea la infraestructura para que tú puedas tomar decisiones o el software que tengas de inteligencia artificial que a lo mejor pueda funcionar para eso, detecte esos síntomas o detecte esas direcciones IPs que a lo mejor no van correspondientes a lo que tú normalmente utilizas, ¿no? Otro síntoma bastante completo y te puede detectar que tienes un cráter encima y es una afectación real, es el CPU. Normalmente el CPU va a subir de nivel, vas a tenerlo saturado, tu página se va a poner lenta, el RAM también llega a subir de nivel. La generación de logs, cuando tú tengas así logs como que hay muchos error logs o hay muchos logs de autorización o de cambios, pues obviamente quiere decir que algo trabajó allí que no debe ser. La inundación de paquetes, normalmente eso también es otro tema, hay otro síntoma muy fuerte del crawling, va con todo, o sea, satura, ¿no? Realmente, entre más información saque, porque ese es otro tema, el crawler, es que también el crawler hay crawlers agresivos que van por toda la información, toda la infraestructura, te la quieren jalar y, bueno, definitivamente te va a saturar el network y eso es un problema dentro del tráfico. Y a las organizaciones que a lo mejor tienen un hosting pequeño, o las organizaciones que también dependen de un tráfico más reducido, el tráfico no deseado. Hay mucha basura en tráfico. Y vamos a tocar primero el tema de los servidores, virtualizaciones, hosting o servicio dedicado de servidores dentro de la infraestructura. Hay veces, no sé si por ahí a lo mejor algún tenga el conocimiento, ha tenido la experiencia, hay organizaciones que te cobran por tráfico transmitido, es decir, te dan 100 megas de velocidad, pero tienes derecho a enviar 3 o 4 o 5 teras de paquetes. Hay algunos servicios, ¿no? Ya saben, de esos famosos que se podría comenzar, para no decir marcas, pero te cobran por paquetería enviada. Eso, imagínense que tú tengas una paquetería de 2, 3 teras delimitado de enviado al mes o 10 teras y te caiga un crawler que va a estar sacando la información. Eso es un uso de tráfico no deseado. O en su defecto, los que son administradores de redes, ya en redes más grandes o de infraestructuras más sólidas, pues obviamente tú vas a ver que de los 100 megas que a lo mejor tienes distribuidos en esta línea,
están siendo ocupados 90, ¿no? Y a lo mejor esos 90 son puros crawlers y a lo mejor los usuarios legítimos son el 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay afectaciones que en algún momento ustedes se van a ir dando cuenta. Hay tipos de crawlings. Los crawlers se diversifican en diversos tipos. Uno, los famosos motores de búsqueda. Hay bastantes motores de búsqueda. De hecho, te vamos a poner algunos que tengo acá en la lista. Hay otros que se dedican a rastreo de enlaces. Estos son los que se van a los DNS, estos son los que se van a las direcciones, estos son los que van a los rootkits, estos son los que se van a todo lo que sea para crear una URL o un dominio que pueda ser funcional para un posible, una posible, vamos a llamarlo, no afectación, sino una posible meta del ciberdelincuente o de la organización interesada. Hay creadores de búsqueda de contenido en específico. Estos se van básicamente a los buscadores, a hacer crawling a los buscadores. Se van a las redes sociales a hacer búsqueda dentro de redes sociales. Se van, si ustedes tienen un gestor de documentos, por ejemplo, un Drive o algo por el estilo, desarrollado por ustedes, claro está, se van a esas plataformas a buscar documentos. Si ustedes tienen a lo mejor una plataforma que tenga alguna base de datos, por ejemplo, que alguien maneje partidos de fútbol y tenga toda la información de la liguilla y toda esa onda, va por toda esa información. Entonces buscan contenido específico, ¿no? Si tienes imágenes almacenadas, va por todas las imágenes. Hay otros que son rastreos de medios sociales y digitales. A diferencia del contenido en específico que busca cierta información relacionada, tenemos los de medios sociales, digitales, que pues básicamente buscan lo que es toda la información de Internet para inteligencia estratégica, que pues normalmente servicios de algunas empresas, organizaciones o gobiernos, pues buscan esos datos, ¿no? Otro tipo de crawling es la extracción de datos. Este es más específico, como lo hemos comentado. Otros son más de seguridad y auditoría y otros son básicamente relacionados a mapas y localización. Y bueno, dentro de esto, toda información obtenida de una organización, y eso pues, creo que todo el mundo lo sabe, la información pues, es poder, la información es dinero, la información permite tomar decisiones. Y hay ciertos operadores que juegan con esta información, que se alimentan de esta información y usan, podría decirse, usan tu información para que ellos ganen dinero. Entonces, es por eso importante para los administradores de red, para los organizadores de infraestructura, identificar estos síntomas, que son muy pequeños, pero normalmente, bueno, es decir, vean las redes, vean las interconexiones, vean las direcciones IPs, porque esa es la respuesta que ustedes van a tener. Normalmente un crawler trabaja con una barra 24. Eso ya es una regla por general. No trabaja con una. Si ustedes encuentran un crawler y les banearon una IP, nosotros recomendamos que baneen toda la barra 24. Es más difícil que consigan más IPs. Entonces tenemos principales operadores. Y digo IPv4 porque ya en IPv6 es otro estilo. Y los que han manejado ya IPv6 van a empezar a ver crawlers con IPv6. Pero esa es otra historia. Yo estoy tratando de explicar IPv4 porque es lo más accesible y lo que más vamos a encontrar. Pero sí, ya hay crawlers con IPv6 y esto es más complicado. Igual se recomienda banear una barra 64 si es posible, ¿no? Una barra 48. Ayudaría bastante, ¿no? Principales operadores. Vamos a ver. Los operadores de crawlers, los que hacen crawling, son estos. Normalmente es lo que ustedes van a encontrar. Gestores de búsqueda, plataformas que se dedican a SEO, ya saben, PageRank y todo este tipo de temas para el SEO de la página para que salgan en los buscadores. Los sensores, cualquier tipo de sensor, eso es un crawler. Plataformas con inteligencia artificial, eso es un tema que normalmente ya se está viendo y uno se pregunta, ¿cómo aprendió la plataforma de inteligencia artificial? Está aprendiendo de la información de todos. O sea, técnicamente hay elementos de inteligencia artificial, hay bots dentro de la inteligencia artificial que va a diferentes sitios web, que va a diferentes plataformas y absorben, hacen crawling de la información para hacer la suya. Y eso es algo importante porque pues, si van del crawler o digamos que la IA que están utilizando no solamente aprende de Wikipedia. Wikipedia es una de tantas páginas que está consultando. Y si ustedes tienen una página o una información de un sitio que ustedes están almacenando y ustedes tienen la certeza de que es una información que no puede ser replicada, técnicamente una IA habrá agarrado parte de su frase, habrá agarrado todo el artículo
Y eso pues ya es una temática silenciosa que ni sabes cuándo pasó. Y es por eso que seguimos y seguimos insistiendo. Son riesgos silenciosos, ¿no? Agencias de inteligencia. Yo creo que ya sabemos que software por ahí muy famoso, para no decir el nombre, que se dedica a inteligencia, hackeo y información específica. Ese tipo de software, voy a decir uno, Maltego, por ejemplo, pues bueno, se dedica a temas de inteligencia, obtención de información, obtención de datos, y es un crawler, definitivamente. Hay empresas corporativas, hay corporativos enormes, muy grandes, que requieren, obviamente, temáticas de inteligencia para tomar decisiones. Obviamente también se dedican a obtención de información. Y bueno, técnicamente ya la última palabra, pues lo dicen, ¿no? Gobiernos que también se dedican a obtención de información, para temas de seguridad nacional, para temas a lo mejor de toma de decisiones, etc., ¿no? Entonces, esos son los principales operadores de crawlers. Entonces, cuando ustedes tengan un crawling, normalmente vamos a encontrar estos. Digo, los ciberdelincuentes no los voy a poner en lista porque, pues, al final de cuentas, este, sabemos que es un target más. Normalmente los ciberdelincuentes cometen el error en ese sentido, ¿no? Un ciberdelincuente normalmente es muy agresivo con el crawler, no tiene tanta paciencia como un corporativo o una agencia de inteligencia lo tendría. El ciberdelincuente normalmente lo que busca es un crawling agresivo, rápido, eficaz, por los costos, ¿no? Sobre todo cuando tu organización está en riesgo. Pero ya cuando tenemos un crawling de una IA, tiene la paciencia suficiente para trabajar con ella. Un crawling de un corporativo tiene la paciencia suficiente para obtener la información. Un crawling de inteligencia, de una agencia, se dedica a eso. Entonces ya tienen todas las técnicas de inteligencia que pueden ser viables para la detección o filtración de información. Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta porque definitivamente es algo que va a pegar. Y bueno, aquí les dejo algunos crawlers que son muy famosos. Estos son los buenos. Pues aquí le pusimos una carita feliz. Si ya los habían visto, si vieron algunas direcciones IP relacionadas, pues esos son los crawlers, digamos que son, podría decirlos buena onda, los que van a, obviamente, a estar a favor de tu organización o infraestructura. Y bueno, voy a mencionarlos: son Googlebot, Pingbot, Twitterbot, Yandexbot. Esa tiene el mismo nombre. Y cuando les siguen estos crawlers van a ver las direcciones IPs, ¿no? Ahora, si ustedes son un poco más curiosos, estas direcciones IPs normalmente tienen reportes de abuso, porque hacen crawling, definitivamente, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, están relacionadas a la organización y pueden tener la certeza de que son direcciones buenas, ¿no? Tenemos Petal Search, que es también es muy intenso y Shermus también es otro que también está por ahí. No lo puse aquí en la lista, pero es otro que son de los más intensos, pero bueno, entre comillas son buenos, ¿no? Te ayudan a gestión de páginas web, gestión de plataformas, indagación de todo lo que tú intentes. Pero si tú no los quieres permitir que se conecten en tu infraestructura, estás en tu derecho de bloquearlos. Pero tú sabes muy bien que el riesgo es que no aparezcas en esos buscadores y pues obviamente tendrás que tener esas mitigaciones adecuadas, ¿no? Ahora sí, presentamos los crawlers malos, vamos a ponerlos maliciosos, los que tienen los que trabajan sin tu permiso, ¿no? Sin tu consentimiento. Tenemos desde Screaming Frog, HTTP Tracks, Psychotech Web Copy, Import, Dexy, Evil Cry, Maltego. Maltego también es otro que también está en la lista, porque imagínense, o sea, tú puedes buscar, puedes poner el nombre de la persona y pues aparecen todos los datos. ¿Quién le pidió permiso a la organización? ¿Quién le pidió permiso a la plataforma? ¿Quién le pidió permiso al operador de los DNS? Y te hizo el crawler y tú ya estás contento y pues ya no pasó nada en infraestructura. Hay temas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Obviamente, escaparse de un crawler es muy, muy complicado, pero lo que vamos tratando en esta plática es que tú identifiques estos riesgos para que por lo menos estas incidencias bajen y no seas, pues, obviamente, una olla abierta, sino que vuelvas más o menos como una especie de red que puede detener algunos procesos de crawling, a lo mejor más agresivos y con otros fines. Presento aquí algunas direcciones IPs. De hecho, aquí hay una liga de GitHub que les puede funcionar. Estas direcciones IP son relacionadas a crawlers positivos, crawlers buena onda, que van relacionados a Googlebot, FacebookBot, todos los bots de las plataformas que tenemos. Bueno, ya hay más, ¿no? Por eso les paso la liga para que ustedes ya sea una de dos, las identifiquen para bloquearlas o las identifiquen para tenerlas en sus whitelets, o hagan un caso de estudio de qué tanto les está afectando, porque independientemente también es malo que todo esto, si tu servidor o si tu infraestructura es muy limitada, imagínense que todos estos bots corran de golpe.
Obviamente va a bajar la velocidad de internet, va a bajar el rendimiento de tu infraestructura y eso también es malo. Entonces tienes que tener esa paridad. Es bueno y es malo al mismo tiempo, ir mitigando, ir dando permisos. A lo mejor, digo, hemos tenido algunas empresas que han tenido ese servicio de que activamos por el tema de la limitación de su infraestructura, habilitamos una semana unos, se habilitan otra semana otros, se deshabilitan otros y van brincando para que por lo menos vayan a tener la obtención de información necesaria, ¿no? Bueno, pues espero que esta liga de GitHub les ayude. Digo, hay bastantes, para que no se confundan, porque solamente, aquí, bueno, aquí dice DDoS, pero realmente es para que tú no, cuando tú tengas un ataque de DDoS, no manejes estas IPs que te van a perjudicar en un futuro, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta página, es muy buena. Esta se dedica a detectar direcciones IPs que ya son reportadas como crawlers. Entonces, las páginas que ustedes vean aquí, pues, bueno, se llama fake crawler, porque usualmente son crawlers no deseados. Y bueno, les puede ayudar, porque realmente estas direcciones pues, no solamente hacen más, es más masivo, ¿no? Entonces, al tener la lectura masiva, pues obviamente perjudica tu infraestructura y obviamente en algún momento esa información va a ser utilizada para otro tipo de fines. Y bueno, aquí dejo otro ejemplo de esta página. Y bueno, realmente pues es lo que yo también quería comentar el día de hoy. Sé que es un tema bastante extenso. Realmente agradezco la invitación del ingeniero César Farro y de todo el grupo de Cibersi que me diera este espacio para platicar un poco de este tema del crawling. Digo, no tocamos profundidad, no tocamos infraestructura, no tocamos los scripts, pero realmente lo que es importante y lo que nos dio venir aquí a comentarles es que ustedes vean estos riesgos que pueden ser utilizados desde una inteligencia artificial, que es el riesgo más grave. Hay inteligencia artificial que está aprendiendo por tu información, que están utilizando tu información y la pueden estar vendiendo. Y otros que son más de inteligencia, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, ingeniero. Y bueno, saludos a todos. No sé si tengan alguna duda o pregunta.